Tu zona de magia no es solo un programa de entrevistas, es un lugar que ahonda en la genialidad de sus invitados para inspirarte, despertar tu propia genialidad y llevarte a tu zona de magia personal. Nuestros invitados son seres como tú y como yo, que respondieron a una llamada de su alma para vivir en coherencia y lograr metas extraordinarias. Eso abre portales hacia tu poder interior. Provoca saltos de línea de tiempo. Eleva tu vibración. Crea un mundo nuevo, ese que queremos compartir. Y hace posible lo que parecía imposible. Eso es magia. ¿Te atreves a entrar a un lugar que podría cambiarlo todo para ti? Nos vemos en tu zona de magia. Con Mireia Machí y Ángel Ribó. Con la colaboración de Expansion Network y de Inbook Ediciones. Propon nuevos invitados a zonademagia@gmail.com. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo el mundo que nos sigue desde el continente europeo, desde el continente americano, norte, centro, sur. Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Zona de Magia. Es un placer estar aquí, como siempre, como sabéis, retransmitiendo simultáneamente. Creo que ahora mismo desde 3 países diferentes. Ahora vamos a daros un poquito más de detalles. Tenemos, como siempre, a un invitado súper especial y estoy seguro que vais a disfrutar de la conversación tanto como nosotros. Yo soy Ángel Ribó, estoy ahora mismo en Dallas, en Texas, en Estados Unidos, conocido en el mundo de los negocios como el confidente de los CEOs y conocido en América Latina como el cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Mireia, como siempre, un placer estar aquí contigo y poder otra vez tener una zona de magia conjunta. Así es, igualmente Ángel. Bienvenido, José. Muchas gracias a quienes nos estén escuchando ahora mismo. Estoy muy contenta de tener a José aquí, que sé que no se prodiga mucho por las redes ni con las entrevistas. Ahora nos contará quizá por qué. Y nada, vamos allá porque tenemos, pues bueno, sé que tenemos o tendremos, o ahora o en diferido, mucha gente esperando esta entrevista. Excelente. Hola Pues Mireia, bueno, buenas tardes. exactamente. Hola Mireia, ¿cómo estás? Dale Ángel. No, perdón. Efectivamente quería sencillamente presentar a José. Es un empresario, constructor chileno, inventor y fiscal del Tribunal de Ley Natural de Chile. Bienvenido a esta tu casa y a Expansion Network y a este tu programa, Tu Zona de Magia. Un placer tenerte aquí, José. Muchas gracias Ángel. Y Mireia, muchas gracias también. Muy buenas tardes de nuevo. Hemos conversado mucho y bueno, siendo parte también de la segunda edición del libro, que fue un honor estar en tu página. Y bueno, ahora ya es una segunda etapa, digamos, de lo que fue esa primera edición. Así que ahora vamos adelante. Exacto, vamos adelante. Y si me permites, voy a como formularte la primera pregunta. La verdad es que con alguien que está haciendo algo tan interesante como lo que estás haciendo, en primer lugar, y después, de hecho, me gustaría también, porque están pasando muchas cosas en Chile últimamente de las cuales me gustaría también hablar brevemente. Pero vamos a empezar un poquito para que la gente, porque para nosotros que estamos acostumbrados a tener este tipo de conversaciones, la ley natural y un tribunal de la ley natural se nos hace como ya algo que tiene todo el sentido del mundo, pero la gente no sabe lo que es la ley natural y la gente mucho menos sabe lo que es un tribunal de ley natural. No sé si pudieras, por favor, como decían por ahí, en palabras de a centavo, explicarle a la gente qué es la ley natural y por qué tiene sentido y es necesario un tribunal de ley natural, José. Bien, mira. Se habla de que las leyes naturales son los derechos inalienables intrínsecamente grabados ya en la esencia del ser humano, primera que nada. Eso es lo que realmente se traspasa. Pero ¿dónde está escrita la ley natural? ¿Dónde está refrendada? Nosotros tenemos la ley natural básicamente refrendada en la Constitución Política de la República de Chile. O sea, en nuestra Constitución, las normas y las leyes naturales están establecidas
y refrendadas en la Constitución, el derecho a la vida, el derecho a libre tránsito, todo lo que a ti se te ocurra está refrendado en la Constitución. Y esos son leyes naturales inherentes a lo que se llama el ser humano. Por lo tanto, de ahí derivan también todas las demás leyes que son las leyes positivas. Código Penal, Código Civil, tribunales de familia y todos los tribunales que hay inherentes después de lo que establece la Constitución. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te preguntan ¿dónde está la ley natural? Está en la misma ley, en la ley que rige ya para los países como Constitución y que establece la soberanía de esa nación. Y eso pasa aquí en Chile, pasa en Estados Unidos, pasa en España, solamente que muchas veces el individuo no es capaz de estudiarlo, no es capaz de hacer valer esas leyes y simplemente se enfocan en lo que por costumbre ya se ha establecido. Y José, bien, yo creo que con eso se queda más o menos, por lo menos tenemos un indicio, ¿no? De qué trata la ley natural. Yo entiendo, quizá podría aportar como el resumen de que la ley natural podría protegernos de las propias leyes humanas civiles, ¿no? La ley positiva, en el caso de que ésta pues, cometiera alguna infracción, algún delito que atentara contra nuestra libertad y nuestra soberanía personal, ¿cierto? Sí, mira. De hecho, uno de las 3 reglas de la ley natural es justamente restablecer el orden del derecho positivo cuando el derecho positivo no es aplicable de justicia. O sea, decirlo de otra forma, cuando el derecho positivo tiende a arrancarse ya con sus atribuciones y empiezan a cometer injusticia en vez de aplicar justicia, la ley natural puede devolver ya ese orden y volver a establecer ya el Estado de Derecho. Por eso se establece a través de la Constitución. O sea, todo puede tener un orden, ya cuando el desorden se genera, el orden se establece a través del derecho natural. Y el derecho natural no es más que otra cosa que lo que establecido en la Constitución Política de la República. Es muy claro, muy sencillo. Hablando de temas más concretos, José, y estaba ahora viendo la audiencia abajo como pues una de las cosas que has hecho ha sido defender a muchas familias de las injusticias de la justicia chilena. Ahora hablabas de justicias e injusticias, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden las personas que nos están viendo saber si en algún momento la justicia natural puede defenderles, puede ayudarles delante de lo que sería la justicia clásica o tradicional a la que estamos nosotros acostumbrados a vivir, ¿no? A ver, miren, por ejemplo, hablemos de los tribunales de familia. ¿Ya? Por ejemplo, lo más común son los conflictos que se generan en los tribunales de familia. Y generalmente muchas causas que se han generado hoy en día son referentes al tema de las vacunaciones o inoculaciones, ¿ya? Por el plan de inmunización nacional que tienen cada país, ¿ya? Y que son liderados por la OMS. El problema aquí se genera que ellos establecen como una vulneración de derechos el que el niño no sea inoculado. O sea, hoy en día se establece como vulneración de derechos el que el niño no sea inoculado, pero resulta que cuando tú hablas de inoculaciones, hablas de fármacos que van a ser ingresados al niño, en este caso, son fármacos que muchas veces están en experimentación, que tienen una ficha técnica, ¿ya? Que tiene un triángulo negro, porque están basadas en temas que no tienen estudios de seguridad, pero sí tienen solamente autorización de comercialización. Entonces, lo primero que tiene que hacer un padre es pedir la ficha técnica, ¿ya? Aquí en Chile, el Servicio Nacional de Salud muchas veces modifica esa ficha técnica, le saca el triángulo negro y la hacen parecer como que estuvieran autorizadas, pero no es así, porque tú vas a la ficha del laboratorio y te encuentras con que
ellos tienen autorización solamente de comercialización, pero no de seguridad. Entonces, ahí es donde tú entras con el principio de que no es más sabio aquel que cree más saber, sino aquel que más pregunta. O sea, ¿qué significa eso? Tú tienes que preguntar y tienes que poner en duda ya la eficiencia de esos medicamentos, y no por seguir un protocolo, tú vas a inyectar con tu hijo con 3 o 4 vacunas que muchas veces ni siquiera están aceptadas, y muchas veces se ha dado eso. Y ahora lo que hacemos nosotros es tomar la causa y ver cuál es la real vulneración de derechos. Porque si un derecho es acceso a la salud, no lo es a un tema de experimentación. No sé si tú lo estás viendo, pero para mí se ha cortado Una condición, se ha cortado el vídeo, ¿verdad? Ahora no, volvió. Para mí no. Ahora volvió, ya volvió. Adelante, adelante, José. ¿En qué estábamos? Creo que se cortó. ¿Me dices tú que se cortó? Sí, pero te hemos escuchado hasta cuando comentabas eso, ¿no? En qué medida la vulneración de derechos del niño por no inocularlo, pues en realidad es una vulneración de derechos naturales, ¿no? Claro, porque mira, a ver, la inoculación en sí, digamos, un plan de inmunización programado es un protocolo programado. Y yo no digo que no se generen las vacunaciones, que no se hagan las vacunas, que no se haga un plan de inmunización. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo, y lo ratifico acá, es que los fármacos que se van a introducir dentro del organismo del niño o de cualquier ciudadano, de cualquier individuo, tienen que ser fármacos que estén certificados. Porque aquí en Chile, por ejemplo, sale una vacuna para el sarampión, pero esta vacuna es a través de una licitación que se dio al principio de año, por ejemplo, en una fecha X. Algún laboratorio ganó la licitación y esa vacuna va a ser la que va, o ese fármaco va a ser el que va a ser introducido en el plan de inmunización. Pero ¿quién tiene la seguridad de ese fármaco? ¿Quién ha hecho una evaluación científica de años? Porque una vacuna no se transpone de un año para otro, ¿ya? Son años de investigación. ¿Quién tiene esa investigación? Si tú vas a la fecha de cuando nació el fármaco tiene, no sé, un año, o tiene 8 meses. No es un tiempo específico o establecido para darle la seguridad. A eso es lo que vamos nosotros. Vamos que los fármacos que se vayan a ingresar sean seguros, que no tengan un efecto adverso a corto, mediano y largo plazo. Que los coayudantes que están dentro de esos fármacos no tengan tampoco efectos adversos. Pero el polisulfato 80, por ejemplo, que está en muchos medicamentos, sí tiene efectos adversos. Entonces, tenemos un problema de seguridad, no un problema de comercialización. Y eso es lo que nosotros vamos. Y los médicos, lo primero que hacen es que si el niño no está vacunado, lo mandan a que tenga que, o hacen una denuncia en el Tribunal de Familia para restablecer la supuesta vulneración de derechos que se le está cometiendo. Pero sin embargo, ¿qué pasa con toda la ciencia de la medicina natural? Que está aprobada, que está certificada, que también tiene inmunización. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los genetistas? ¿Qué pasa con los terapeutas que manejan ese sistema? También están autorizados como médicos. Pero sin embargo, hay una especie de obsesión de comercio que solamente tienen que ser las otras vacunas y no lo natural. Sin embargo, tú ves a niñas, a niños, a adultos, y me consta porque
yo estoy aquí, yo no me he muerto. Pero a mí cuando chico yo no me vacunaron. José, Por lo tanto, José, vamos a intentar ser un poquito más cuidadosos con las palabras, más que nada por el canal en YouTube, por la emisión en YouTube, ¿de acuerdo? ok. José, perdón. Sí, es que tenía una pregunta también sobre esto, porque me consta que el tribunal que ahora mismo tú estás representando en nuestra entrevista, el Tribunal de Ley Natural de Chile, ha resuelto muchos casos de, digamos, intento de secuestro institucional de niños por parte del gobierno, de niños que los padres pues, no han querido aplicarles este fármaco. Entonces, las acciones tan contundentes que habéis hecho y, bueno, tan exitosas también, porque en la página web, luego la compartiremos, todos pueden ver los documentos donde se observa, ¿no? La efectividad de vuestras acciones. Entiendo que habrán otros países, gente que nos esté viendo en muchos lugares, que piensen, vaya, un tribunal como este vendría muy bien en mi país, y pueden preguntarse cómo surgió la idea de formar un tribunal de ley natural en Chile y en qué circunstancias se dio, ¿no? Para que también la gente vea en qué contexto nació y cómo quizá podrían replicarlo en sus países, ¿no? Sí, bueno, mira, el Tribunal de Ley Natural en Chile nos hemos involucrado en las causas que nos llegan a nosotros como denuncias, cuando ya los padres ven que sus derechos como padres están siendo vulnerados también. O sea, la ley establece, la ley del derecho del niño, por ejemplo, de los tribunales de familia, establece que los tribunales deben propender a la unión de los padres con los hijos y no al contrario como lo están haciendo. O sea, los tribunales de familia mal hecho está porque ellos lo que hacen básicamente es propender separar a los niños de los padres. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es generar esa unión y esa fuerza entre los niños y los padres para luchar contra el sistema que los está tratando de separar. Y involucramos a los padres en todo el proceso. O sea, generalmente los padres dentro del tribunal hacen su autodeterminación, quedan bajo la jurisdicción del Tribunal de Ley Natural, y ellos mismos apoyan en las causas, ellos mismos hacen los escritos, ellos mismos presentan y nosotros rectificamos todo y ellos mismos van en la causa ingresando documentación. No se hace con abogados, sino que lo hacen como personas naturales, como individuos naturales, seres vivos, lo hacen ellos y se lucha desde la causa apelando al derecho constitucional que apela a la autotutela o la autodefensa, ¿ya? Y la asesoría jurídica, ya con los letrados que nosotros tenemos, se la damos nosotros, ¿ya? Y empezamos a luchar contra el sistema. Finalmente el sistema no tiene razón de ser cuando quiere propender separar a los padres de los niños. Para que ellos puedan hacer eso, ellos tienen que mentir. Lamentablemente, los tribunales de ley positiva muchas veces para poder ejercer sus acciones, ellos tienen que mentir. Y eso fue lo que a ellos les juega como una carta fatal, ¿ya? En no establecer la verdad como derecho. Nosotros hacemos eso. Establecemos la verdad, ¿ya? Detrás de todo, y con eso logramos nosotros salir adelante con las causas. La verdad es que es apasionante escuchar que la verdad no es el centro de un sistema de justicia, ¿no? Pero es así, es la realidad, es lo que se vive todos los días. La verdad es que me gustaría indagar un poquito más en la vida de alguien tan apasionante como empresario de la construcción, inventor y fiscal del Tribunal de la Ley Natural. ¿Cómo llega la persona, el ser vivo, cómo llega el ser vivo, mejor dicho, el ser vivo José Villagra a hacer lo que está haciendo hoy en día?
Mira, en el año 2020, esto empezó porque por una decisión personal y por una genética natural de oposición digamos, al relato que se estaba generando en el año 2020 con respecto al tema del famoso virus SARS-CoV-2, aquel virus que atacaba, ya que andaba en el aire, que andaba en las barandas, en las escaleras, que andaba en todos lados. Nos pusimos a pensar el tema de analizar cuáles eran las probabilidades de que eso fuera cierto. Y una de las cosas que se estableció y que recordamos muchos de mi era, es que nosotros teníamos un ramo que se llamaba Ciencias Naturales, antiguamente. Y en ese ramo que se decía que llamaba Ciencias Naturales, nos enseñaron sobre virus, hongo, bacteria, toxina, bacilos, todo lo que pudiera llamarse, que inclusive eran lo que estaba dentro de nuestro propio organismo. Y cómo podía atacarnos o no podía atacarnos o podía convivir con nosotros. Pero una particularidad especial de lo que nosotros recordamos en base a ciencia fue que los virus no podían vivir fuera de un organismo vivo. Y que su peor enemigo era el oxígeno. Entonces, ¿cómo se entiende que un virus pudiera andar en el aire? ¿Ya? Pararse en una banqueta, en una fruta del supermercado, y tú poder contagiarte con eso. Eso era irrisorio, o sea, era iluso pensarlo. Y pusimos una barrera en generar, digamos, información, ya que fuimos distribuyendo a todos los organismos y corporaciones de la República de Chile. Ya hay una sentencia que es de Portugal, que fue una de las primeras que salió sobre unos muchachos brasileños, ¿ya? En donde esa fue la primera sentencia que se estableció de que no existía básicamente dicha amenaza y por lo tanto por ellos no haber usado mascarillas quedaron absueltos de toda culpa porque la existencia de ese famoso relato no existía. Entonces nosotros era una sentencia de 39 páginas que nosotros tomamos, la tradujimos al español, pagamos para que hiciera una traducción legal y se la entregamos directamente a la moneda, Palacio de Gobierno de la República, ¿ya? Como una de las primeras acciones que generamos, otra generamos en la Corte Suprema, otra en el Congreso, y nos fuimos metiendo en el sistema para luchar en contra de la versión que se estaba generando. Eso fue sin ser parte del tribunal, sin ser parte, sino que solamente un grupo que donde estaba también la sociedad científica, o sea, CIMNA Chile, ¿ya? Que era una sociedad de investigación científica, también estaba con nosotros, y en base a eso, y la evidencia científica que teníamos, hicimos muchas acciones. Se generó algunas instituciones, por ejemplo, la OMB Chile se estableció acá en Chile, en otros organismos, y luego llegó el tema recuerdo que llegó primero OPPT aquí a Chile. Y dentro del sistema de OPPT tuvimos contacto nosotros con tierra europea, ¿ya? Y en tierra europea existían unos tribunales que eran los tribunales populares, que son de Italia. En base a eso, ellos nos propusieron crear un tribunal de su jurisdicción aquí en Chile, ¿ya? De un tribunal de ley popular populares, que era un tribunal de ley natural, ¿ya? Pero bajo otro régimen. Cuando nosotros nos dimos cuenta, después de aceptar, digamos, y generar la delegación aquí en Chile, la delegación donde
el grupo que estábamos nos comprometimos e hicimos el juramento de generar un tribunal de ley natural. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de que como tribunal populares no estaba muy acorde con la estructura de ley natural, porque ellos tenían una carta de autorización de la ONU. Entonces, cuando tú ya entras con una carta de una corporación, ya no eres un tribunal de ley natural, ¿ya? Y no eres libre de tus acciones. Porque nosotros remodificamos todo, no hicimos la asamblea con la autorización de la ONU y generamos nuestro propio tribunal. Nuestro propio tribunal está compuesto por un jurado, está compuesto por un consejo soberano, una fiscalía, una secretaría, los letrados, que en este caso no son llamados abogados, sino que son letrados, la Guardia Soberana del Tribunal, que es la que se encarga de hacer las notificaciones y el resguardo de los, ¿cómo que se llama?, de los miembros soberanos del servicio, ¿ya? Ellos son los encargados para poder, digamos, la Guardia Soberana del Tribunal, ya sea militar o civil, ¿ya? Entonces, esa es la composición del tribunal. Hoy en día estamos tratando de abrir, por la necesidad que existe, estamos tratando de abrir una academia, ¿ya? Online para poder educar generalmente a los seres, a cualquiera que lo requiera, cómo enfrentarse y cómo asimilar, cómo trabajar con la ley natural, para que ellos puedan básicamente conocer sus propios derechos y defender su propia soberanía. Porque la ley natural es muy diplomática, En el sentido, es algo que está basado en leyes. Son leyes, no es una cuestión de esencia divina, religiosa, de hippies, como lo establecen muchos, ¿ya? Sino que es la ley. Y la ley está refrendada en la Constitución Política de la República de tu país. Y solamente necesitas saber interpretarla, necesitas saber leer y comprenderla para poder aplicar. No necesitas más que eso. O sea, en el fondo todo está en tus manos. La vulneración de los derechos muchas veces la generas tú mismo por tu desconocimiento de la ley. La generas tú mismo, eso es lo que pasa, generalmente. Sí, José, es que, bueno, son tantas cosas que se me amontonan las preguntas, pero antes que nada quisiera saludar a las personas que nos acompañan hoy en el chat. Ahora estamos con Karina, con José Alfredo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo no sé si la gente que nos escucha se ha parado a pensar en la trascendencia que tiene la acción que vosotros tomasteis, porque, a ver, se trata de un grupo de personas libres, o seres libres, soberanos, ¿de acuerdo?, que se unieron ante una situación social injusta para, en base a la ley natural, ¿no?, defender los derechos de mucha gente, ¿no? Entonces, yo sé que habéis emprendido acciones muy llamativas. Ahora pues veíamos en el ticker, ¿no?, como habías incluso sacado de la cárcel a algún inocente. Pero es que también sabemos que por la acción del Tribunal de Ley Natural se ha conseguido destituir incluso a jueces o cambiarlos de función o retirarlos que han cometido delitos o negligencias o no sé cómo llamarlo contra los usuarios, ¿no?, las personas, la gente.
¿Quieres contarnos un poquito, un resumen del alcance que tiene el Tribunal de Ley Natural para nosotros, los mortales, ¿no? Que nos sentimos a veces tan impotentes? Bueno, mira, mira, nos tocó un caso de que ese caso inclusive está en el libro ya de la segunda edición, el caso de Víctor Venegas y sus hijas. ¿Ya? Sí, sí, está aquí. El caso que está ahí lo llevamos nosotros, ¿ya? Y ese caso llegó hasta la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y dentro de la causa que había ahí, se produjeron tantas injusticias, se produjeron tantas malas prácticas, en donde la juez se reía, ¿ya? Del papá, en donde lo trataban de loco, lo trataban... Pero finalmente lo que pasó fue que todo lo que ella iba haciendo y su equipo, ¿ya? La curadora al ítem, la consejera técnico, todos los que trabajan con la juez, llevaban un concepto de imparcialidad para irse para un lado y generar con eso, estaban generando una injusticia, ¿ya? Y no cumplía con los propósitos que deben cumplir los tribunales, ¿ya? Que es aplicar justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A la juez llegó un punto en donde se le hizo una advertencia en base al Estado de Derecho que ella estaba vulnerando, ¿ya? Y los artículos de la Constitución que también estaba vulnerando, pero ella se reía. Y se le hizo una acusación por prevaricación, abandono de deberes, no aplicación de justicia, un montón de cosas directas como un reclamo en la Corte de Apelaciones, pidiendo básicamente la destitución, ¿ya? Y ella fue destituida básicamente porque como Tribunal de Ley Natural nosotros enviamos un documento y ese documento que asesoraba al papá de las menores, ese documento era completamente válido, jurídico, por lo tanto, la información que estaba ahí estaba refrendada en la absoluta verdad. Por lo tanto, lo que pasó es que la Corte de Apelaciones, en este caso el área de los reclamos, acogió la denuncia y lo más curioso fue que obligó a la propia juez a escribir su resolución. ¿Ya? Y eso está en un documento que es del tribunal, que está en la página del Tribunal de Ley Natural. Es muy curioso, es muy curioso. Es muy curioso que la propia Corte le hayan exigido a la juez que ella escribiera su propia sentencia, donde ella reconoce que prevaricó, que mintió, que tuvo abandono de deberes. O sea, eso es muy potente. Sí. Eso es muy potente. Eso te da una señal, ¿ya? De que tu jurisdicción es la correcta. Porque esto se basa en jurisdicciones y soberanía. Por ejemplo, en la otra causa, la Corte de Apelaciones estipuló de que la causa se debía discutir y pelear en nuestra jurisdicción. En nuestra jurisdicción. Entonces, la disputa era entre un tribunal de ley civil, ¿ya? De la corporación, ¿ya? De ley positiva, y un tribunal de ley natural. Finalmente, lo que hicimos nosotros fue llevar a ese tribunal de ley positiva a nuestro territorio, a nuestra jurisdicción. Y en nuestra jurisdicción se establece la verdad absoluta. Y cuando se hicieron las preguntas correspondientes, la juez no pudo responder y básicamente tuvo que dejar caer la causa, o sea, soltar todo
y dar por la causa por cerrada. Esa fue la causa de las niñas de Paz y Ricardo, de Palena, que fue muy hermoso ese término de causa, fue muy relevante también. Y así otras causas que se han ido generando, básicamente que fueron hechas como base de advertencia y los entes corporativos desistieron de sus acciones en base a lo que se les estaba advirtiendo. Entonces, es muy relevante y muy potente la ley natural cuando se usa sabiamente y se apela a lo que está escrito. Nadie puede pasar a llevar los derechos inalienables que están establecidos en la Constitución. Por lo tanto, de ahí en adelante, cualquier cosa que sea dentro de la ley positiva anómala, injusta, se puede rebatir. Pero hay un tema que aquí muchas veces no se habla, no se quiere decir, porque genera cierta suspicacia en este sentido, es que tú tienes todos tus derechos inalienables como un individuo libre. ¿Ya? La Constitución en cuanto a la defensa dice que se requerirá de un letrado, ¿ya?, y una asesoría jurídica en defensa cuando sea requerida y en la forma que la ley le estipule. ¿Ya? Pero hay palabras clave. Primero, asesoría jurídica. No representación jurídica. Dice letrado. No dice abogado. Ustedes me podrán decir cuál es la diferencia. Hay mucha diferencia. El letrado está establecido para prestarte una asesoría jurídica y tú conservas, ¿ya?, lo que significa el derecho a pedir y tu autodefensa. En cambio, cuando tú le pasas un patrocinio y poder a un abogado, tú pierdes básicamente la capacidad de defensa porque está representado por ese abogado. Y es por eso que cuando los tribunales te meten dentro de su jurisdicción con esa forma, ¿ya?, básicamente tú no tienes mucho que ganar. Y muchas veces va a depender para el lado que el juez se cargue. Y eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, por eso todo individuo primero debe saber y conocer sus derechos, conocer la ley, aplicar la ley, ¿ya?, para generar justicia. Y tienen que tener, si es muy fácil leer y prestar una asesoría, es muy fácil. Pero los abogados, en este caso, no te dejan que tú le firmes solamente el patrocinio, sino que necesitan el poder. Y dentro de la nomenclatura de significados, patrocinio y poder son muy distintos. Entonces, yo se los dejo para que la gente vaya estudiando, no les voy a dar todas las pautas, estudien, analicen, pregúntense. Como les dije al principio, no es más sabio aquel que cree más saber, sino aquel que más pregunta. Porque es como cuando está en la etapa de los niños. Ustedes todos pasamos por la etapa de los niños cuando tú le dices algo a tu hijo y él te pregunta ¿y por qué? Le das la respuesta y te vuelve a preguntar el por qué. Y eso pasa porque el niño está tratando de aprender, hasta con los significados de las palabras que tú le estás diciendo. Usen la etimología en latín, el significado de las palabras correctas. Porque eso los va a ayudar mucho. Hay muchas personas, muchos individuos o muchos seres que hoy en día están en problemas y que no encuentran una salida. Tomen su causa, analicen, nosotros hacemos eso. Lo que pedimos es el análisis, el ebook de la causa, la analizamos y vemos dónde está la falla. Y desde ese punto en adelante nosotros
seguimos adelante asesorando para poder generar básicamente un hecho relevante de ganar esa causa. O por último que la cierres, porque nunca van a decir, van a fallar en favor de decir, no, ustedes ganaron, no. Generalmente lo que hacen es cerrar la causa, desistir. Pero te dejan tranquilo, ya no te molestan. Después que te mandaron órdenes de arresto, te mandaron por desacato, te mandaron un montón de cosas y tú no obedeciste a ninguna de ellas. Tu jurisdicción la tienes que marcar tú, no ellos. Ellos no son propietarios tuyos. La esclavitud terminó en Chile bajo la Constitución de 1823. Segundo a nivel sudamericano, o sea, primero a nivel sudamericano y segundo a nivel mundial, en abolir la esclavitud por Constitución, después de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, no existe esclavitud en Chile. Nadie es propietario de nadie. Y las autoridades, para que ustedes sepan todos, las autoridades, carabineros, la policía civil, no se puede intervenir cuando a ellos se les dé la gana. Existen protocolos y existen normas de regulación de sus acciones. Y si tú te sabes todo eso, puedes controlar una situación. Muchas veces por desconocimiento, los seres o los individuos están en un proceso donde se involucran ellos mismos. Por desconocimiento. Pero el conocimiento es fundamental. Eso es lo que yo les puedo dejar como relato solamente, que el conocimiento es fundamental para poder establecer tu jurisdicción dentro de esta sociedad que básicamente es totalmente injusta y que lleva para otro lado y es comercial. Porque para ellos un juicio es un negocio. Exacto, con esta gran afirmación de para ellos un juicio es un negocio que realmente muy tajante y muy drástica y muy dramática. Me gustaría cambiar un poquito las tornas y me gustaría hablar de otro aspecto extremadamente importante, que es que entre tus méritos está el de crear un sistema híbrido de energía libre. El sistema, ¿cuándo lo creaste? ¿Está funcionando? ¿Lo estás utilizando? Cuéntanos un poquito más, por favor. Ya, mira, en el primer tomo del libro, en el segundo tomo, yo establecí el generador autónomo retroalimentado, ¿ya? Que es un generador que yo vengo diseñando desde el año 2002 en adelante. Bueno, ya lo diseñé y lo saqué a prototipo el año pasado. ¿Ya? El año pasado, entre el 2022 y el 2023, generé el prototipo del equipo. Este es un generador autónomo retroalimentado que se abastece a sí mismo y que tiene diferentes capacidades de rango, ya, de kilowatt en este caso. Por ejemplo, el más chico, que es el prototipo inicial, que cabe en un gabinete de computador, es un generador de 4 kilowatts, como un generador de emergencia, donde tú puedes tener energía 24/7, ¿ya? Sin básicamente tener un consumo de ningún combustible, sino que se retroalimenta solo. Tiene un generador tipo reactor de flujo magnético, por lo tanto, eso genera, digamos, el campo magnético para generar el flujo eléctrico. Entonces, ese generador está equipado para 4 kilowatts, existe uno que es para 6,5, el otro para 12, el otro para 18 y el otro para 22. Ya son equipos que están a escala. Pero en este minuto, el año pasado, tuve que bajar un poco, digamos, la ilusión de sacarlo a la luz, porque yo creo que todavía no está la preparación de la industria, en este caso, o de
las garantías energéticas para poder poner un equipo de esa envergadura. De hecho, hicimos un proyecto para cargadores de auto eléctrico, ¿ya? Para ponerlo como, por ejemplo, en un container, en la bomba de benzina, donde los autos eléctricos también pudieran abastecerse y todo. Pero Corfo tampoco estaba preparado para ese sistema. A nosotros nos entregaron un documento donde básicamente no era el tiempo, de hacerlo, o sea, ahora. ¿Ya? Quizás más adelante se pueda generar a través de Corfo ese proyecto, pero por ahora no era factible. Y eso que el proyecto en sí está certificado por inteligencia artificial, o sea, tiene por inteligencia artificial un 95% de autosustentabilidad. ¿Ya? O sea, el proyecto en sí ya está valorado, ¿ya? Y se hizo todo el parámetro del estudio para poder hacerlo. Lo que sí tú puedes patentar, algunas cosas son conceptos, ¿ya? Pero tú no puedes homologar. Ese es el problema acá en Chile. Que tú si quieres sacar un equipo de esta envergadura a homologación, no vas a poder porque simplemente está vulnerando toda digamos, lo común que se establece para estas cosas, que todo tiene que alimentarse de algo, ¿ya? Y que la energía no sale de la nada. Pero sin embargo, ustedes en Europa o en Estados Unidos se alimentaban de la energía de la nada hace muchos años atrás, sacaban la energía a través de antenas. Y esas evidencias están a cada metro de su país, en todo el país de ustedes, ¿ya? Están compuestos por resonadores de cobre o de bronce, ¿ya? Y antenas que tienen ustedes, que son los pináculos que tienen ustedes en sus casas. O sea, la energía sí salía de la nada, salía del aire, en esos tiempos, ¿ya? Y hoy en día se hacen tantas complicaciones para poder sacar equipos que podrían generar energía en zonas donde básicamente no hay energía. ¿Ya? Podrían generarse sistemas donde se podría ampliar la infraestructura, ¿ya? Y generar un sistema libre y soberano. Eso se podría hacer, pero hoy en día no están las condiciones para hacer eso. Es igual súper interesante lo que has logrado también con esto, porque sí que hablábamos ayer, ¿no? Que quizá no estemos inventando nada, sino que estamos a lo mejor accediendo a un conocimiento que está en algún nivel, ¿no? Permanece ahí en la memoria colectiva de la humanidad y hay personas pues que lo descargan, ¿no? Como Nikola Tesla, como otros, como tú. Y yo me pregunto también qué problemas hay porque es lo que se puede preguntar mucha gente, ¿con qué problemas se encuentra el inventor para que ese invento llegue al público, ¿no? La homologación. Ah, vale. La homologación, o sea, tú sabes que todo equipo, toda máquina, toda infraestructura, todo tiene que tener una homologación autorizada por un digamos, ente corporativo, ¿ya? Que te autoriza, ¿ya? El uso, fabricación y todo de ese equipo, ¿ya? Y que reúne ciertas características para poder darse como aprobado. Pero todo tiene un beneficio económico, ¿ya? Todo tiene que sacar un beneficio económico. O sea, en este caso, cuando tú tienes un generador normal, te genera un beneficio económico porque está basado en hidrocarburos, tiene que echarle benzina o petróleo para funcionar. ¿Ya? Hay otros equipos que necesitan una infraestructura de paneles solares, de sistema eólico y todo lo demás, necesitan una infraestructura para poder funcionar. Pero ¿qué pasa con un equipo que se retroalimenta a sí mismo? Que se autogenera la energía primaria para poder iniciar y generar una energía mayor. Porque la amplificación de energía se hace
¿ya? Se genera la amplificación de energía, como también el amperaje, como todo se puede generar, pero la energía primaria es la que tú tienes que tener. ¿Cómo autorizas eso? Es que no, es que le vas a provocar un problema a X persona, que vas a hacer esto. ¿Cómo vendes un equipo de esas características? ¿Cómo lo vendes? Si después lo vas a tomar, te lo puedes vender a una industria grande, ¿ya? Lo pueden desarmar, lo pueden deshuesar completo, le modifican algunas cosas, te lo vuelven a repatentar y después ya no tienes cómo distribuirlo porque te lo van a prohibir, ya está repatentado. O sea, ¿va a cumplir el mismo objetivo? Sí, pero va a estar patentado por otras cosas, simplemente ese equipo va a tener prohibición de reproducción. ¿Cómo controlas eso? No lo puedes controlar. Y te digo porque me pasó. Me pasó con parte de mi equipo que yo tenía de trabajo, ¿ya? Y ellos quisieron llevarse el prototipo. Yo lo tuve que desarmar y hacer desaparecer. Apasionante, apasionante lo que estás explicando. La verdad es que todo lo que estás explicando y todo lo que has hecho es apasionante. La verdad es que te felicitamos por haber sido, como tú decías antes, alguien que continuamente esté haciendo preguntas para conseguir descubrir cosas de las que normalmente los demás no somos conscientes. Ya para acabar, me gustaría quizá que nos pudieras explicar las personas que nos están viendo, que quisieran saber más, sobre el Tribunal de Ley Natural, las personas que quieran saber más de tu prototipo, de tu sistema de energía libre, que quieran saber más sobre ti. ¿Cuál es la mejor forma de contactarte, José? Mira, yo tengo una comunicación directa. Yo siempre soy directo. En temas del Tribunal de Ley Natural, tú te puedes dirigir a la página, ¿ya? En la página del tribunal, Tribunal Ley Natural, ya .org, www.tribunalleynatural.org, y ahí tú puedes ingresar, hay una serie de formularios, ¿ya? Puedes hacer las preguntas correspondientes, inclusive está mi número de celular, ¿ya? En la página también. Tú conoces mi número de celular, también lo puedes poner acá. Y las personas se pueden comunicar directamente conmigo. No tengo ninguna barrera para que no se puedan comunicar directamente conmigo si me quieren preguntar algo, si quieren saber, si quieren alguna asesoría o tienen alguna causa acá en Chile, si es que tienen alguna causa en que se les pueda ayudar, no hay ningún problema de hacerlo. En cuanto al tema de energía libre, bueno, básicamente yo estoy instalando equipos, o pretendo instalarlo de equipos, en zonas donde existan soberanos. O sea, donde los seres sean autodeterminados y soberanos. Realmente fuera de las ciudades, realmente fuera de los lugares que estén abastecidos con energía eléctrica normal, ¿ya? Corriente alterna acá, las ciudades, y que tengan la necesidad de hacerlo para un requerimiento de autosustento en este caso. ¿Ya? No tengo ningún problema de hacerlo así, de esa forma, o sea, cambiar a un sistema soberano. De hecho, la empresa que estaba generando para generar el flujo y el movimiento de los equipos era una empresa soberana que la íbamos a trabajar en patrón oro. ¿Por qué? Porque en realidad es algo que es esencial, cambiar la estructura económica. O sea, te explico. Y esto es un consejo muchas veces para algunos que tienen inversión y que pueden hacer inversiones con los bancos y todo. Bueno, acá en Chile existe una situación en el tema bancario. Si a ti te dan un préstamo, te dan un crédito, te cobran intereses, te cobran todo lo que sea, ¿ya? Te lo cobran. Pero si tú tienes
50 millones de pesos, o pides un préstamo básicamente, y transformas eso en un metal, en este caso hablemos de oro, y lo depositas en el mismo banco, en una caja de seguridad. Te van a abrir una cuenta en base a ese mineral que tú tienes ahí, y la misma línea de crédito que te van a darte porque te prestaron plata que no existía, ahora te la tienen que pasar porque existe plata que es física, pero por ese oro que está ahí no te pueden cobrar impuestos. Entonces, cambias tu economía. ¿Ya? Entonces, eso es algo, son pequeños píxeles que la gente también tiene que saber. ¿Cómo cambiar su economía? Y eso es valioso, porque cuando tienes la información, puedes aplicar la información. Hoy en día hay mucha, digamos, falta de conocimiento, ¿ya? Y muchos se ahogan en un vaso de agua. Pero ¿pueden ser libres y soberanos todos? Sí, todos pueden ser libres y soberanos. Pero ser libre y soberano no significa no tener responsabilidades. Al contrario, ser libre y soberano significa ser básicamente responsable de todas tus acciones, individual e ilimitada. Eso es ser soberano, tener tu propia soberanía y ser responsable individualmente e ilimitadamente de tus actos. José, hemos superado ya casi el tiempo que teníamos previsto para la entrevista, como en todos los casos, es 1 hora, pero claro, en tu caso es que merece todo lo que tienes que aportar más de esa hora, ¿no? Pero de momento vamos a ser fieles a ese horario, pero seguramente pues contamos contigo para otra ocasión. Solo aprovechar para despedirme, saludar a las personas que han entrado después, Luz, Resiart, Armon. Muchas gracias por participar, por vuestros saludos, por acompañarnos y bueno, pues que tengan en cuenta también, igual han entrado un poquito tarde y no podemos responder a sus preguntas ahora por falta de tiempo, pero que todos pueden escribir a tuzonademagia@gmail.com y también compartir sus preguntas que quizá, pues si tú te parece bien, José, te las podemos hacer llegar y en la medida que puedas, pues alguna pregunta podría responder después, ¿cierto? No, ningún problema. ¿Sí? Pueden hacerlo, pueden hacer las preguntas que requieran. Les cuento también que, para terminar, que bajo la misma jurisdicción del Tribunal de Ley Natural de Chile se están abriendo otras delegaciones en tierra europea. ¿Ya? Ya en tierra argentina también ya se generó una delegación, se está abriendo una delegación con la misma jurisdicción y los mismos principios del Tribunal de Ley Natural Universal Chile, ya en esas tierras. Así que pronto van a tener ustedes también un tribunal potente de ley natural en sus tierras. En este caso Francia, España, Italia, que también está en carpeta, Argentina, que ya está prácticamente casi funcionando. Vamos a tener también esas delegaciones para hacer en conjunto una unión global, ¿ya? Donde bajo la jurisdicción internacional de la ley natural podamos actuar todos y podamos estar todos protegidos. Estupendo. Recordamos también que está en proyecto inaugurar una academia de ley natural dentro del Tribunal de Chile. Entiendo que en cualquier momento pues tendréis noticias sobre eso, ¿verdad? Sí, está en proceso ya el sistema informático de generar todo el proceso y el procedimiento para poder generar una academia para, más que nada, enseñar a los demás seres cómo actúa la ley natural, qué es lo que es realmente, y sacarla dentro de ese parámetro de divinidad, ¿ya? De ese parámetro de que no es inherente a las leyes actuales, al contrario,
nuestra ley natural es la que manda y genera y regula las leyes actuales. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado cuando se encuentran con un tribunal en cualquier tierra de ley natural y existe una denuncia, ¿ya? El Tribunal de Ley Natural va a actuar, pero va a actuar en principio de verdad. Y ahí es donde está el problema, porque los tribunales de ley positiva básicamente tienen que mentir. Sí, sí, y en este caso el conocimiento equivale a la libertad, probablemente en muchos casos. Exactamente. En muchos casos. Respondo, por aquí preguntan si será online, entiendo que sí, que será online. Sí, online, sí. Y así podremos acceder todos. Bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos ya porque ya estamos en la hora y nada, agradecemos a todo el mundo que nos hayan acompañado en este episodio número 20 de Tu Zona de Magia. Muchas gracias también a Expansion Network por permitirlo y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Os invitamos a seguirnos dentro de 15 días, que será nuestro próximo programa, y esperamos volver a tenerte en otra ocasión, José. Si te quieres despedir. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por asistir al programa, gracias Mireia por acompañarme también y Ángel por la invitación. En realidad me he sentido bastante orgulloso de haber participado desde la primera entrevista en el libro y lo que hemos logrado hasta ahora ha sido bastante complejo y concreto y esperamos seguir ampliando los conocimientos para poder que muchos más seres, muchos más individuos que quieran apegarse a la ley natural y obtener su autodeterminación, su jurisdicción de libertad, su soberanía, simplemente se acerquen, o sea, no hay una barrera, ¿ya? Y eso es bueno para todos. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Recuerdo tuzonademagia@gmail.com si alguien quiere trasladar alguna consulta a nuestro invitado. Y nos vemos en nuestro próximo episodio, el 21, dentro de 15 días, en Tu Zona de Magia. Muchísimas gracias, buenas noches y que estén súper bien. Hasta pronto. Chao, chao. Tu Zona de Magia no es solo un programa de entrevistas, es un lugar que ahonda en la genialidad de sus invitados para inspirarte, despertar tu propia genialidad y llevarte a tu zona de magia personal. Nuestros invitados son seres como tú y como yo, que respondieron a una llamada de su alma para vivir en coherencia y lograr metas extraordinarias. Eso abre portales hacia tu poder interior. Provoca saltos de línea de tiempo, eleva tu vibración. Crea un mundo nuevo, ese que queremos compartir. Y hace posible lo que parecía imposible. Eso es magia. ¿Te atreves a entrar a un lugar que podría cambiarlo todo para ti? Nos vemos en Tu Zona de Magia. Con Mireia Machí y Ángel Ribó. Con la colaboración de Expansion Network y de Inbook Ediciones. Propon nuevos invitados a zonademagia@gmail.com.